La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y me acompaña mi esposa Minerva Vázquez. Le damos un cordial saludo a cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos que nos escuchan a través de estas ondas radiales y a través de internet. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén, que así sea. Mis queridos hermanos, tenemos un tema muy especial para ustedes en esta mañana, el cual lleva por título El carácter del Padre. Así que vamos a pedirle a Minerva que nos lleve al trono de la gracia y vamos para poder empezar este tema con la autoridad del cielo. Nos dirigimos al trono de la gracia. Amantísimo Padre, que su morada es en lugar santísimo, alabado y exaltado sea su santo y bendito nombre en esta hora. Sí, oh Padre Santo, gracias por su inmenso amor. Gracias por su cuidado y su protección. Y gracias por el perdón de nuestros pecados. Te pedimos, Padre, que dirija este programa de principio a fin, que todo lo que hagamos sea por su dirección, que no sean nuestras palabras, sino su palabra la que esté hablando a cada radio oyente. Amén. Le pedimos que nos acompañe en esta hora, sí, sea con las peticiones que se exponen en las redes sociales, obra en cada una de ellas conforme a su voluntad. Y gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de exponer su palabra. Amén. Y gracias también porque nos trajo con bien hasta este lugar. Sí, bendiciones que le pedimos no porque hay méritos en nosotros, sino por los méritos de Jesús lo pedimos. A Él damos siempre gloria y honra, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio. Y vamos a entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en la primera carta de Juan, el capítulo 4, los versículos 7 al 13, donde dice allí la santa palabra de Dios: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Gloria a Dios. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y el versículo 13 dice: En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el programa de hoy vamos a examinar de cerca el carácter de Dios, el Padre. Tristemente, muchos hoy piensan que el carácter de Dios representado en el Antiguo Testamento es totalmente diferente al de su amado Hijo, nuestro Salvador Jesús, presentado claramente en el Nuevo Testamento. Algunos piensan que era diametralmente opuesto en mente,
carácter y propósito. Pero esto está muy lejos de la verdad. En la primera venida de Cristo, algo que destacó la misión del Mesías prometido fue la revelación del carácter de su Padre. Él vino precisamente para que el hombre pudiera comprender el carácter de su amor de su Padre, el cual había sido tergiversado por el enemigo de las almas y sus agentes, que el Señor los reprenda, por medio de malas interpretaciones, exageraciones e insinuaciones ficticias. La obra que llevó a cabo el maestro de Galilea fue la obra que encomendó a sus seguidores o discípulos. Y esta es la obra realizada en el hombre que realmente atrae a la gente a los pies del gran maestro. Juan, el discípulo amado, el más joven de los apóstoles, fue el que mejor pudo reciprocar lo que el maestro dio y enseñó. Habiendo aprendido bien la lección del maestro, que Dios el Padre es amor, y siendo que Cristo ya no estaba físicamente con nosotros, Juan enseñó algo muy importante a la iglesia de Cristo y es lo siguiente. Sí, mis queridos hermanos, lo pueden encontrar en Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 12. El discípulo amado dijo ahí la gran verdad. Nadie ha visto jamás a Dios. Y mis queridos hermanos, ¿saben qué? Esta declaración es una que el profeso pueblo de Dios no acaba de comprender. A través de las edades, pero especialmente en nuestra época, que hemos alcanzado los postreros días, no logramos entender lo que el testigo de Cristo decía. A Dios no lo ha visto nadie jamás. ¿Cómo entonces lo daremos a conocer? Si ningún mortal puede resistir el ver su santa presencia, ¿cómo te lo voy a presentar para que lo puedas conocer? Pues el discípulo amado continuó diciendo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Noten, la manera ideal para revelar al único Dios verdadero ante el mundo es mostrando su carácter de amor entre nosotros. Y aquí estiramos la palabra nosotros para que incluya a toda la humanidad, pero a la vez que tenga una connotación especial hacia aquellos que han aceptado al divino Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su santo y bendito nombre. Amén. Continuemos entonces. Mis queridos hermanos, en el final de los tiempos, tristemente, el mundo se ha llenado de Tomases que no pueden creer si no ven lo que está delante de sus ojos. Por lo tanto, para que sea eficaz la encomienda que llevamos, le mostramos a Dios de la misma manera que lo hizo Jesús, que es mediante su permanencia en nosotros. Y aquí nos estamos refiriendo en el sentido de mente, carácter y propósito. En ese sentido es que Cristo era uno con el Padre, y así es como Él fue uno con sus discípulos. Así es que Él viene a ser uno con el pueblo que ha elegido seguir en obediencia o en espíritu y en verdad. Hoy día, en la denominación adventista, muchos han elegido usar metodologías que el Eterno no ha sancionado. Algunos están poniendo fechas, otros revelando cosas que Dios no ha revelado, y aún otros recurriendo al sensacionalismo o al miedo, para tratar de captar la atención de los que perecen en las tinieblas que han circundado al mundo. Pero la eficacia del mensaje de Cristo fue su carácter de amor, que es a la vez una copia exacta del carácter del Padre, reflejado en su trato con aquellos a quienes había venido a salvar. No solo presentaba a la Santa Palabra en su verdadero contexto y con autoridad, sino que suplía lo que faltaba donde hubiera necesidad. Solo así podía el hombre comprender que Dios le amaba de verdad.
Los dirigentes religiosos de su época tenían al pueblo amedrentado a la obediencia, presentando a un Dios severo que castiga con crueldad. Por tal razón, la diferencia que el pueblo pudo ver en Cristo, un amor abnegado y que se daba al pueblo para que encontraran la verdadera felicidad, cautivó su mente, al punto que le seguían multitudes para aprender la verdad, aunque unos por mera curiosidad. Mis queridos hermanos, Cristo nunca rebajó la santa ley de Dios, como hacen actualmente hoy día, tristemente. Pues la ley de Dios es la ley del gobierno del cielo. Es donde se refleja el carácter de amor del Padre. En el capítulo 5 del Evangelio según Mateo, queda registrado como Cristo magnificó la ley de Dios. Y este es un punto que todos tenemos que comprender. El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu de Cristo, había dicho en Isaías capítulo 42, versículo 21, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Ahora, la definición obvia de magnificar en este versículo es simplemente hacer más grande. Ahora, es muy importante que nosotros logremos ver esto en su justa perspectiva, porque es un punto donde ya el antiguo pueblo de Israel había alcanzado un rotundo fracaso. Y esto no solo en los días del profeta Isaías, como aquí vemos en el capítulo 42, sino aun cuando Cristo vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Ellos, como algunos hoy, han magnificado esa ley, pero en el sentido de hacerla más grave, al punto que separan la justicia de Dios del amor abnegado del Padre. Cuando Cristo cumplió las palabras del profeta, no solo magnificó la ley en el aspecto de la santa palabra, sino en todo sentido de la ley de Dios, que es un trasunto o copia de su santo carácter. Jesús no solo magnificó la santa ley con meras palabras, sino que magnificó la ley en su vida y en su trato con los que le rodeaban. De esta manera, convenció del amor del Padre y así fue efectivo su ministerio terrenal. Una ocasión que destacó este hecho fue cuando ciertos fariseos le tendieron una trampa a Jesús, en la cual revelaba al mundo su desconocimiento de Dios. En Juan capítulo 8, versículos del 3 al 5 dice: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Abro un paréntesis. Como si ella pudiera estar llevando a cabo ese grave pecado solita, pues al hombre nunca lo trajeron tampoco. Cierro paréntesis. Continúa el versículo. Y poniéndola en medio. Versículo 4. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Ahora, todos conocemos el resto de la historia. Nadie se atrevió a lanzarle ni una sola piedra. Después de escribir en el suelo, Cristo les había respondido: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El propósito de Dios para con el hombre no era la muerte o la condenación, sino más bien la salvación del hombre. Amén. Esta era la misión encomendada al Hijo por su Padre. Cristo no obró en desacuerdo con el Padre, sino en total armonía con el carácter de amor del Padre. De tal manera amó Dios al mundo. Mis queridos hermanos, los que vemos a Cristo hacer a través de los evangelios, todas esas obras de amor abnegado es exactamente lo mismo
que el Padre hubiera hecho si estuviera en sus santos zapatos, o mejor dicho, sandalias. Pues en este sentido, Cristo es la expresa imagen del Padre. Amén. En este relato, mis queridos hermanos, podemos ver algo de lo que Pablo presenta cuando menciona en Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lamentablemente, la primera parte de ese versículo es la realidad de la raza caída. Pero mis queridos hermanos, hay buenas noticias para los que están en esa triste situación. Hay una ruta de escape y fue abierta precisamente porque el único Dios verdadero, el Ser Supremo del universo, es amor. Y siendo que Él es amor, aunque la paga del pecado sea la muerte, el Padre, quien también es la fuente de la vida, nos da esa vida eterna en su amado Hijo. Gloria a Dios. No hay necesidad de que muera eternamente algún ser humano. Si vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 25, el versículo 41, vamos a ver que allí se nos dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Los reprenda. Mis queridos hermanos, ¿notaron algo ahí en esa frase final de ese versículo? Ahí dice algo bien importante. Dice que ese fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Si al final y a la postre algún ser humano termina en esa triste situación, no fue porque Dios quiso que él estuviera allí, sino porque el hombre es, como dicen aquí en Puerto Rico, un presentado, por meterse donde no le incumbe. Habiendo Dios provisto una vía de escape a la paga del pecado, habiendo Cristo pagado ese precio, el desobediente elige estar donde no le habían invitado. Y mis queridos hermanos, aquí también hay que lograr entender cómo es que todo esto se lleva realmente a cabo. El tomar algunas cosas que la Biblia presenta totalmente en un sentido literal es como se empieza a malinterpretar lo que fue escrito. Algunos de los escritores bíblicos escribieron de manera directa, aunque lo expuesto se llevara a cabo por otros medios. En el Antiguo Testamento se le adjudican a Dios cosas que realmente no hizo. Pero siendo que Él es el Ser Supremo y la fuente de todo, se la adjudican a Él, aunque en ciertos casos Él solo haya permitido, por las reglas del juego, por así decirlo, o retirar su protección. Para entender el carácter del Padre, tenemos que lograr entender lo que Dios está haciendo cuando dice lo expuesto en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mar. Aquí el Dios Altísimo del cielo está haciendo algo que muchos no comprenden hoy, aunque este verso no necesite mucha explicación. No necesita interpretación, sino más bien un buen entendedor. En la deplorable condición de muerte que está la raza caída, hay una ruta hacia la vida. Pero mis queridos hermanos, no podemos culpar a Dios por el lugar que ocupemos al fin, porque todo depende de nuestra elección. La ruta hacia la vida, Él la abrió. Nadie te la puede bloquear. El único ser que te la puede cerrar eres tú mismo, por las decisiones que tomes, conociendo su voluntad. Dios ha dispuesto todo para que seas victorioso. Amén. Pero solo lo lograrás si te ajustas a sus criterios en Cristo Jesús. Amén. Que así sea, mis Amén. queridos hermanos. La ley de Dios encarnada es Cristo.
Por lo tanto, no es algo aparte de Cristo o del Padre, porque es su carácter. La santa ley de Dios también es conocida como la ley de amor, porque señala el amor hacia el Padre y hacia el prójimo. Cristo, citando el Antiguo Testamento, dijo en Marcos, capítulo 12, versículo 29 al 31, el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Versículo 31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En este resumen de la ley que acaban de escuchar, podemos ver el carácter del cielo. Aquí vemos el carácter del Padre, el carácter del Hijo, el carácter de los ángeles y aún el carácter de los redimidos, el cual es amor. Por lo tanto, podemos entender por qué este es un componente intrínseco del mensaje final para este mundo. Tiene que tomar parte en el mensaje final. Elena White lo presenta de la siguiente manera. Ella dice: aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo: ¿veis aquí el Dios vuestro? Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter, han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho en ellos. Esa cita la pueden encontrar en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 342, el párrafo 4. Mis queridos hermanos, aquí estos señalan cómo Dios puede ser visto. Juan había dicho: nadie ha visto jamás a Dios. Pero los instrumentos de Dios durante el fin del tiempo del fin dirán: ¿veis aquí el Dios vuestro? No estarían señalando una abominable imagen o escultura. No estarían apuntando a una zarza ardiente, sino que lo estarían proclamando al mundo por medio de su intachable carácter de amor, en poderosas palabras y hechos, igualito como hizo Cristo cuando caminó sobre esta tierra. Amén. Estarían como queda un adventista después de un almuerzo de sábado, que no le cabe la menor duda. Pero en este caso, en cuanto al conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien has enviado, ciertamente alumbrarán la faz de este mundo con la gloria del carácter del Padre. Amén. No podrán ser engañados por otro, porque conocen bien la voz del buen pastor. No serán ya engañados por el enemigo de las almas. No estarán acusando a Dios ni adjudicándole lo que hace el enemigo. Conocerán muy bien las consecuencias de sus elecciones y se aferrarán a la voz del Padre. Para ellos el criterio del cielo es vida y nunca más traicionarán al que los curó, pues le conocerán y serán uno en mente, carácter y propósito. Entonces se cumplirán las palabras del profeta registradas en Jeremías, capítulo 17, versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echarán sus raíces, y no verán cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Independientemente de las circunstancias, estarán vigorosos y verdes. Amén. Alabado sea su santo nombre. Este grupo, mis queridos hermanos,
conocerá muy bien lo que expuso Elena White acerca de nuestro Padre Celestial, cuando escribió para nuestro beneficio espiritual lo siguiente. Dice, Dios no destruye a ningún hombre. Todo hombre que sea destruido, se habrá destruido a sí mismo. Así es. Todo el que ahogue las amonestaciones de la conciencia está sembrando las semillas de la incredulidad, y éstas producirán una segura cosecha. Al rechazar la primera amonestación de Dios, el faraón de la antigüedad sembró las semillas de la obstinación y cosechó obstinación. Dios no lo forzó a la incredulidad. Recuerden, la Escritura presenta que Dios endureció el corazón de Faraón, pero el cómo de ese acto no es lo que los hombres se imaginan. Continúa la cita. La semilla de la incredulidad que él sembró, o sea, Faraón, no Dios, continúa la cita, produjo una cosecha según su especie. De aquí que continuara su resistencia hasta que vio a su país devastado y contempló el cuerpo frío de su primogénito y los primogénitos de todos los que estaban en su casa y de todas las familias de su reino, hasta que las aguas cubrieron sus caballos y sus carros y sus guerreros. Su historia es una tremenda ilustración de la verdad de las palabras de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Citando ahí a Gálatas capítulo 6, versículo 7. Si los hombres comprendieran esto, tendrían cuidado de la semilla que siembran. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 62, el párrafo 4. Mis queridos hermanos, para finalizar el programa de hoy, lo haremos compartiendo esta última cita de Elena White, donde sigue refiriéndose al mismo suceso y dice: este caso, el del faraón, continúa la cita, quedó registrado para nuestro beneficio. Precisamente lo que ocurrió en el corazón de Faraón se llevará a cabo en toda alma que olvide atesorar la luz y andar prontamente en sus rayos. Dios no destruye a nadie. El pecador se destruye a sí mismo por medio de su propia impenitencia. Cuando una persona desatiende las invitaciones, reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo, su conciencia se cauteriza y al ser amonestado una vez más se le hará más difícil obedecer que antes. Y sucesivamente ocurrirá lo mismo. La conciencia es la voz de Dios, la cual se escucha en medio de las pasiones humanas. Cuando se resiste, se contrista el Espíritu de Dios. Esa cita la encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 112, párrafo 2. Mis queridos hermanos, el carácter del Padre es igualito al del Hijo, revelado ante el mundo cuando caminó en esta tierra. Cuando sus discípulos le preguntaron: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Jesús les respondió: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Eso es así, mis queridos hermanos. Recuerden, nuestro Padre Celestial abrió un camino para que tengas acceso a la vida. Y no hay nadie que puede cerrar ese camino. Gloria a Dios. El único que lo puede cerrar eres tú con las decisiones que tomas. Ven al Señor, conócelo, ponte en armonía con Él y tendrás acceso a la vida eterna. Amén. Mis queridos hermanos, no tenemos tiempo para más. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado
y Minerva Vázquez. Hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.